¿Qué tal? Buenas noches. Un jueves más comienza a esta hora, a las 10 de la noche, un nuevo espacio aquí en Popular Televisión Cantabria de cerca, que en esta ocasión tiene a un protagonista en mayúsculas. Está con nosotros el obispo de la diócesis de Santander, don Manuel Sánchez Monje. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su casa en una nueva ocasión. Y como le decía antes de empezar esta entrevista, se trata de una conversación en la que nos vamos a olvidar un poquitín de las cámaras y vamos a intentar que todos los que nos están viendo a través de este espacio conozcan pues detalles de la vida de este palentino que nació hace 76 años y que tiene mucho y que ha aportado mucho en estos últimos años a nuestra diócesis de Santander. Díganos 3 rasgos, don Manuel, de su personalidad que ha tratado desde niño de llevar a la práctica y de que cuando se va de un sitio se acuerden de esos rasgos que le caracterizan. Pues por una parte seriedad y trabajo y por otra parte también cercanía y el trato de tú a tú, que es el que me gusta cultivar. Una cercanía que en una diócesis como esta, pequeñita, supongo que le ha sido sencillo mantener. Vosotros tenéis la idea de que Santander es una diócesis pequeñita, pero no es real, es más bien una diócesis mediana, por extensión, por habitantes, las hay bastante más pequeñas. En los últimos tiempos hemos podido vivir de la mano de la diócesis pues acontecimientos importantes, la última Pascua, la apertura de la Puerta del Perdón el pasado 16 de abril, en todos esos actos importantísimos para la vida de un cristiano. Usted es el norte en esos actos. ¿Qué supone a estas alturas de su vida estar en momentos como estos? Pues son momentos muy importantes por la trascendencia que tienen y no hay que pensar en uno mismo, sino que hay que pensar en los demás. Va a ser mucha gente la que pase por la Puerta del Perdón para que se le perdonen las penas debidas por el pecado y van a vivir intensamente lo que es adorar a la cruz de Cristo, al trozo más grande de la cruz de Cristo. Todo eso requiere una acogida, unos medios para que espiritualmente se asegure el que es un encuentro productivo y gozoso con la cruz del Señor. Hay otros acontecimientos también de la diócesis importantes que hemos estado y seguimos todavía con lo último del sínodo de la sinodalidad. Tuvimos la fase diocesana, la fase nacional, luego ha habido la fase continental y ahora por último en octubre empezará la fase última, que es ya la que se desarrolla en Roma y con la presencia del Papa. Hay también algunos otros acontecimientos, pero lo importante también es la vida diaria. No podemos vivir solo de acontecimientos, es en la vida diaria donde se va asimilando pues el nuevo modo de vivir la fe y de ser católicos en la España actual, que como bien sabemos, y toda Europa está sometida a unos cambios muy importantes, trascendentales, y el cristiano, el católico, tiene que saber cómo situarse y cómo llevar adelante su misión evangelizadora. Hay que evangelizar a las personas, los ambientes, y eso hay que hacerlo en cualesquiera circunstancia que se dé. En los tiempos que corren, lo acaba de poner usted encima de la mesa, vivimos la fe de una forma muy diferente a cuando, por ejemplo, usted empezó su vida religiosa. ¿Qué pautas puede marcar como obispo la gente joven y en los niños, que al final es donde empieza a calar esa semilla de la fe? Bueno, pues estamos embarcados en lo que nosotros llamamos la nueva evangelización. No se trata de anunciar un evangelio nuevo, distinto del que predicó y anunció Jesús de Nazaret, sino que se trata de aplicarlo a las circunstancias nuevas. Antes, como bien decías, las circunstancias eran muy diferentes. Había un ambiente religioso que en las familias se vivía. Habréis oído hablar de que por la noche en el mundo rural era muy frecuente que se reuniese la familia, se rezaba el rosario,
pues a la misa de los domingos se procuraba no faltar y había un cierto control en las familias para que también los niños asistiéramos a misa. Eso ya pasó, ha pasado definitivamente de algún modo, pero ahora nos encontramos con una sociedad en la que se intenta como transmitir que lo normal y lo ordinario es vivir al margen de Dios. Entonces nosotros tenemos que anunciar que cuando se vive al margen de Dios es la humanidad la que se resiente. Somos menos humanos, menos comprensivos, menos tolerantes, y que todo eso se vive también desde la fe, que hay que anunciar a Jesucristo, pero de una manera nueva a las generaciones de hoy. Y ya estamos también aquí en nuestra diócesis poniendo instrumentos para esta nueva evangelización, tanto de jóvenes como de niños. Hay movimientos, herramientas de nueva evangelización que se dirigen expresamente a los jóvenes, a los niños en sus distintas edades, por su distinta psicología, por la fase de la vida que están atravesando. ¿Qué tiempos maneja en el corto plazo don Manuel tras presentar su renuncia? Bueno, pues como el proceso que hay para que el Papa acepte la renuncia es muy diverso, porque no se puede decir que dure 1 año ni 2 años, no se sabe exactamente cuándo. Entonces yo lo que creo que es mi obligación es atender la diócesis como si fuera a estar aquí 25 años más. Entonces, plenamente entregado y sin pensar en la renuncia, porque si no, eso psicológicamente también te altera de algún modo. Y aunque no esté ahí a la vuelta de la esquina el plantearse esa nueva etapa en su vida, sí que entiendo que tendrá pues un horizonte temporal que le llevará a volver a su tierra, quedarse en algún otro lugar. Aváncenos un poquitín. Pues lo previsto es que cuando llegue la hora de la jubilación, pues iré en la mayor parte del tiempo con mi hermana melliza, soltera, que vive en Valladolid, y entonces pues será allí donde vivamos muy frecuentemente. También haremos alguna estancia en la Casa del Pueblo, Fuentes de Nava, donde somos nacidos allí, tenemos familia, y también vendré por aquí, por Santander, pero más bien serán estancias breves. ¿Se acostumbrará a una vida tranquila de persona jubilada después de haber tenido una agenda tan apretada en algunas épocas del año? Pues yo creo que hay que pasar por un periodo de aprendizaje, porque es un cambio muy notable de una vida con mucha actividad y pública, y de repente pues pasar a vivir más bien en el anonimato, en la vida privada. Y eso requiere una adaptación, espero que con la ayuda del Señor y la ayuda de los hermanos, y luego pues también dentro de mis posibilidades colaboraré pues allí donde me encuentre y donde me pidan alguna cosa que yo pueda ofrecer. ¿Cómo han sido sus años aquí, don Manuel? ¿Cómo ha transcurrido su mandato? ¿Ha sido unos años tranquilos? ¿Se ha sentido realizado? ¿Está contento con su labor aquí? Sí, yo creo que han sido unos años de una labor fructífera, y me he encontrado con mucha gente muy acogedora, muy cercana, y que han sabido pues no solo aceptarme personalmente, sino también llevar a cabo pues las indicaciones que yo he ido haciendo para responder a esta situación nueva que estamos viviendo en España y en Europa, como decía, y que exige actitudes nuevas. Un recurso que hemos podido escuchar en muchas de sus homilías, discursos públicos, que creemos que le queda ahí pues un pesar, ¿no? Siempre es la ausencia o falta de vocaciones. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Estamos en un medio de comunicación cristiano y quizá podría ser un altavoz para incentivarlas. Pues ya lo creo, que hay que aprovechar todas las oportunidades que tengamos y alguna más. Es una de las cosas más dolorosas en una diócesis, tener que trasladar un seminario, como nos ha tocado hacer a nosotros este curso. Los 2 seminaristas que tenemos están en Oviedo. Es verdad que están muy a gusto, han encajado muy bien, han sido muy bien recibidos, muy bien acompañados, pero
lo ideal no es tener el seminario fuera de la diócesis, sino dentro, porque no es solamente la presencia física, sino que lleva también un cúmulo de cosas el seminario, y es bueno que esté en la propia diócesis. La crisis vocacional es una crisis vocacional muy amplia, porque no solamente se da crisis en las vocaciones al sacerdocio, también se dan crisis en las vocaciones a la vida consagrada, al matrimonio cristiano. También tenemos que contar con un dato básico, que es la bajísima natalidad que hay, y el ambiente secularizado que hemos comentado. Todo eso influye, pero tenemos también que tener en cuenta que hay unas armas que son muy poderosas. En primer lugar, la oración. Esto es un tema que nos supera a nosotros. Lo vemos enseguida, que con esta situación, pues si no se fuese por la fe, era como para tirar la toalla y decir, pues no trabajo. No, Señor, es todo lo contrario. Tenemos que rezar más, porque el Señor ha dicho, la mies es mucha y los obreros pocos, orad, rezad para que el dueño de la mies envíe operarios a su mies. Incentivar la oración, y luego incentivar también el que los niños y los jóvenes vivan un encuentro personal con Cristo. Cuando hay un encuentro personal con Cristo y no solamente una fe de rutina, de costumbres, entonces pueden surgir vocaciones, escuchar la voz del Señor, porque el Señor sigue llamando. Lo que pasa es que si puede escuchársele o no y responder a esa llamada o no. Pero yo creo que hay muchas posibilidades en estos nuevos ambientes donde están ahora creciendo nuestros niños y nuestros jóvenes, donde puede haber en un futuro vocaciones. Esas edades tempranas que en el caso de Santander, como estamos aquí en un medio de comunicación de la diócesis, tiene la diócesis 3 colegios que están al amparo suyo. El pasado fin de semana le pudimos ver en un acto de uno de ellos, en el Bellavista, que celebró su 50+1 aniversario. ¿Qué supone en cuanto a orgullo el que estos centros durante tantos años puedan desarrollar esa labor que también hace a barrios paradigmáticos de la capital? Pues sí, yo cuando llegué, pues en un principio pensaba, ¿para qué tener la diócesis 3 colegios cuando hay tantas congregaciones religiosas, tantas gente seglar que tiene aquí centros educativos y con prestigio? Pero cuando vi dónde están situados y cómo funcionan, me convencí de que no solamente ya no había que apoyarles, sino al revés, apoyarles y apoyarles al máximo, porque están... Es una prolongación, ¿no?, de esas parroquias. Y que están en unos barrios muy significativos, porque el mismo Colegio de la Asunción, que está en el centro de la Anunciación, que está en el centro de la ciudad, pues sobre todo tiene alumnos de inmigración, por lo tanto también es una labor social muy importante. En estos centros se cuida la transmisión de la fe, y también yo creo que tienen que ser un ámbito propicio para que surjan algunas vocaciones. ¿Qué se espera hoy de un obispo, don Manuel? Pues yo no lo sé, pero yo me imagino que se esperan muchas cosas. Lo que pasa es que el obispo es una persona humana, limitada, y también puede trabajar en la medida en que tiene un equipo de colaboradores inmediatos. Los más inmediatos son los que trabajan en el obispado, pero los sacerdotes son los que realmente hacen presente al obispo en las parroquias, los que atienden a los fieles diariamente, y el obispo pues tiene que animar a los sacerdotes, estar cerca de ellos y también hacerse presente en las parroquias, no solo con motivo de las confirmaciones, que es una presencia ya obligada, sino también en otros momentos por circunstancias especiales, como comentábamos antes, pues un acontecimiento como el 50 aniversario +1 de Cueto. Estar en la primera línea de cualquier esfera de nuestra vida, dígase esfera política, en una empresa, en su caso en el ámbito religioso, implica renuncias
a la vez que momentos importantes y que te hacen sentir realizado. En esa parte de provocarte más pesar y sacrificio, ¿qué sitúa don Manuel como lo menos positivo? Pues un poco es que se tiene muy poca vida privada. El obispo tiene que estar a disposición un poco todas las horas del día, y por unos motivos o por otros, pues a veces cuando planificas, organizas un descanso, pues se te altera porque surge un acontecimiento que exige tu presencia allí, pero todo eso está muy compensado con las satisfacciones que tiene el poderte acercar a la gente, escucharles, ver cómo viven su fe, animarles a que la vivan con más fuerza, procurar abrir caminos nuevos de evangelización. Todo eso es muy satisfactorio. Estamos a unos días de que se celebre una nueva cita electoral. Si le tuviésemos que preguntar qué le pide el obispo de Santander a la clase política, sea del partido que sea, ¿qué es lo que les falta a nuestros dirigentes? Pues sobre todo lo que tienen que tener en cuenta es el bien común, que no es el bien particular. No se puede estar en política para adquirir influencias, para tener posibilidades económicas o posibilidades de otro tipo. Lo que tiene que primar es buscar el bien común de la gente, y sobre todo una particular predilección por los más desprotegidos, por los desvalidos, por los ancianos, por los niños, por aquellos que, los enfermos, todos aquellos que necesitan una atención especial. No tiene problema en pronunciarse sobre asuntos de actualidad y que están marcando un antes y un después en el devenir de los tiempos, la nueva Agenda 2030, el nuevo orden mundial. Esas opiniones que podemos leerle sobre el papel, luego cuando tiene oportunidad de estar reunido en el cara a cara con quienes legislan, con quienes promueven leyes, ¿esas opiniones es de los que las vierten y el político de turno conoce su opinión al respecto? Bueno, la opinión mía, como es en un periódico, es pública, y tanto es así que esto ha tenido ese artículo y esa colaboración ha tenido un eco especial, porque ha llegado a otros muchos medios que la han reproducido, incluso en el extranjero. Me han enviado de alguna manera copias en inglés y en francés, traducciones. Bueno, pues yo lo hago consciente de que estoy utilizando un medio público y que estoy intentando crear opinión. Pero esto es a nivel mundial donde se está organizando, aunque luego tiene sus terminaciones y sus mediaciones en cada nación y en cada continente. Pero es un plan estratégico que tiene muy fuerte calado y que de alguna manera obligan a los legisladores y a los políticos a llevarlo adelante, porque es de los grandes y de los poderosos de este mundo. Casos de bullying, intentos de suicidio en edad cada vez más temprana. ¿Tan mal lo estamos haciendo como padres para que estemos cada muy poco tiempo viendo titulares en prensa, en televisión, de que nuestros niños están en una crisis existencial que les lleva a pensar en esas salidas como única forma de vivir? Bueno, pues parece ser que también todo esto viene un poco motivado por el tiempo de pandemia, que ha acelerado, ha acentuado situaciones tanto familiares como escolares de los chavales. Y luego hay un camino que es que no se toman a veces en consideración pues los síntomas por los que un niño puede acusar el bullying, y se cree que es una vida normal, pues se trata poco con los niños porque los padres trabajan los dos, llegan cansados, a veces en la escuela pues a veces está un poco más masificada de lo conveniente, estas cosas ocurren un poco en la intimidad y en la oscuridad, no se detectan, se tardan en detectar, pero es un problema muy serio que ya se están poniendo medios, pero hay que poner más atención y más colaboración y más atención a los psicólogos y a los pedagogos para que esto se erradique de raíz. No puede ser
que un niño, una niña esté en un centro escolar y sufra todo eso que le lleve incluso a pensar en el suicidio. Hemos leído también en alguna ocasión que usted ha afirmado que educar es siempre un acto de esperanza. Este tipo de ejemplo que acabamos de comentar puede llevarnos a la conclusión de que hemos perdido la visión humanista, que al final es lo que debemos tener siempre cada vez que hacemos algo en nuestra vida. Se ha primado un poco, sobre todo en los últimos tiempos, la formación en los temas digitales, todas estas cosas que son de las nuevas tecnologías, unas veces aplicadas a la educación, otras veces en otros ámbitos, y a lo mejor hemos descuidado un poco la persona y su interior, sus sentimientos, sus deseos, y creo que tenemos que dejar un poco a un lado en algunos momentos, no darle tanta importancia a que se metan en los medios digitales, que luego mal usados pueden causar muchos problemas, y atender más a lo que la persona vive, sus sentimientos, sus afectos, todo eso que también hay que educarlo. En los 10 años de pontificado que se han celebrado hace poco del Papa Francisco, en algunos de los titulares leíamos: el Papa que lo ha cambiado todo. ¿Veremos cuando don Manuel ya no esté en Cantabria el obispo que cambió todo? Yo creo que cambiarlo todo, además de no poder ser, es imposible. Es una manera de expresarse. Cuando alguien ha hecho algunos cambios que el que lo ve les considera amplios, profundos, pues está tentado a decir que lo ha cambiado todo. El Papa Francisco ha hecho un cambio muy grande en la Iglesia y sobre todo en continuidad con los otros papas. Yo creo que es bueno pararnos a ver que ningún papa actúa en el vacío y él solo. Estamos en tiempos de nueva evangelización. Hablar de nueva evangelización, el primero que lo hizo fue el Papa Juan Pablo II. Después continuó el Papa Benedicto XVI y dijo que la nueva evangelización había que partir de cero, que no se podía dar nada por supuesto, y que lo fundamental y el punto grave es el encuentro personal con Jesucristo. Luego el Papa Francisco lo que ha dicho también y lo que está inculcando es que no se puede ser evangelizador y ser cristiano sin ser misionero. Si uno vive la fe solo para sí, para su interior, en su pequeño ámbito, no está traicionando a la fe, porque la fe tiene que obedecer a un mandato de Jesús: id y haced discípulos míos de todos los pueblos. Y entonces estamos obligados a transmitir aquello que nosotros vivimos, y por eso hay que vivirlo y vivirlo con intensidad, si no, no se transmite. Proyecto Hombre, Cáritas, Popular Televisión, hay tantos frentes, don Manuel, que le dejamos descansar bien por las noches. Por las noches procuro dormir, que es a lo que voy, a descansar y a dormir. Y eso son muchos los problemas, ¿no? Gracias a Dios no tengo problema y por eso luego se pueden atender durante el día los problemas mejor. Pero es un poco la vida del obispo en cada diócesis, que tiene unos cuantos frentes que atender, pero también es verdad que el obispo no actúa todos los días en todos los frentes, sino que atiende y unas veces anima, otras veces señala algunos elementos para que se corrijan algunas cosas que pueden ser un poco defectuosas, pero en general la tarea sobre todo es animar, y la labor social de la diócesis de Santander es muy importante. Antes hablabas de los colegios, ahora hablamos de Proyecto Hombre para las adicciones, para no solo la droga, sino también las adicciones al móvil, al juego, tantas como hoy están proliferando y que se están a veces cultivando desde la sociedad, porque les interesa que haya esas adicciones para sacar recursos y dineros. Y luego, pues, el tema de los más desfavorecidos, como es lo que está pendiente Cáritas, eso es para la diócesis, para la fe, un timbre de gloria. El archivo catedralicio y Llana, son actos, hitos que ha podido usted presenciar y que van más allá de lo puramente eclesiástico, y en el que le hemos visto, don Manuel, desde fuera, que disfruta, que le gustan este tipo de hallazgos y este tipo de obras que al final se traducen también en
fomentar la religiosidad y en tener infraestructuras buenas para fomentar la fe. Teníamos una casa del Cabildo que había quedado muy anticuada, techos muy altos, era muy difícil de poner allí calefacción, y por otra parte los accesos que era lo que más me preocupaba a mí, los accesos a la catedral son muy duros y muy difíciles para la gente que tiene ya edad, que se fatiga o que tiene algún problema de movilidad. Y entonces el sueño mío era a ver si se podía alcanzar que desde la calle misma a cota de cero que se pudiera acceder a la catedral, y eso es lo que hemos logrado con ese edificio que le llamamos de los archivos. Se han unificado los dos archivos, el histórico y el diocesano y el catedralicio, y sobre todo se ha hecho una sala pues para exposiciones, para conferencias, y que la gente pueda subir en ascensor desde la calle hasta el claustro y de allí acceder a la catedral con comodidad. Para finalizar, don Manuel, para todos aquellos que nos están viendo, un mensaje de esperanza para todos nosotros que te hemos podido acompañar en este tiempo. Está claro que no se va todavía, que no va a haber ocasión de volver a escucharle, pero sí que tiene un pie medio fuera ya, y un mensaje de esperanza para el que venga y para los que nos dejas en este caso. Yo creo que la diócesis de Santander tiene muchas posibilidades porque hay mucha gente que vive la fe y que la vive con sinceridad y con compromiso. También hay recursos de colaboración. Algunas de estas cosas que acabamos de hablar ahora pues son fruto de la colaboración del ayuntamiento, del gobierno regional, de la diócesis, y cuando las relaciones fluyen bien, pues estos temas se pueden abordar y se pueden luego llegar a ver realizaciones. Cuando empezaron las excavaciones, pues nadie suponía que por ahí se iban a encontrar restos de los primeros habitantes de la ciudad, y que ha habido que retrotraer al siglo X el origen de Santander, cuando antes se creía que era mucho más tarde. Pues todo esto se puede aprovechar y seguir aprovechando para, en la colaboración mutua, hacer empresas que una institución sola no podría nunca emprender. Bueno, don Manuel, muchísimas gracias. Aquí tiene su casa, sea como obispo o ya como un santanderino de adopción más. Que tenga una buena vida a partir de ahora, y un placer haber podido compartir estos años con usted. Bueno, yo espero que antes de jubilarme pueda también venir por Televisión Popular, así que tranquilos. Esta es su casa. A todos ustedes, muchísimas gracias. Un jueves más, en esta ocasión con nuestro obispo, don Manuel Sánchez Monje, pero este espacio de Cantabria de cerca regresa ya la próxima semana, el próximo martes a las 9:30 de la noche. Hasta entonces.